también conectado con nosotros el actual diputado también de la Nación, Leopoldo Moro, que en su momento integró claramente el espacio político del UCR, pero después, y de un tiempo a esta parte, ya ocupa una banca en el Congreso de la Nación, pero por el espacio equidistante frente de todos, que ahora también lo lleva por la renovación de esa banca por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Moro? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto en escucharla y verla. Bueno, muchas gracias. Cuénteme, porque recién estábamos conversando con un colega suyo de otro espacio político, Juntos por el Cambio, tratando de conocer cuáles son los principales proyectos o las principales propuestas que sí o sí deben dar debate para esta segunda mitad del año de cara a poder sacar el país adelante en un momento que no sabemos bien cuándo empieza, que es la pospandemia, pero que deseamos que en algún momento sea, ¿no? Que en algún momento haya que sacar o empezar a tirar del carro del país para poder ponernos en otra situación, que no sea esta la de la urgencia sanitaria. Bueno, como usted sabe, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Eso siempre le da a la fuerza política que tiene a su cargo esa gestión un perfil diferente que a la oposición. En primer lugar, nosotros ya hemos promovido en el Congreso, que esto es muy importante saberlo, porque también permite dimensionar el significado de esta elección, leyes muy importantes. Por ejemplo, aquella que eliminó el impuesto a las ganancias en favor de 1.300.000 trabajadores. Algo que no habíamos prometido en la campaña electoral, pero que lo impulsamos nosotros en el Congreso, al revés de lo que hizo Macri, que prometió hacerlo y no solo no lo hizo, sino que incrementó el número de trabajadores formales que pagaron el impuesto a las ganancias. Sí. Otra ley que impulsamos, que fue muy importante, es el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Yo le diría que casi única en el mundo, porque en el medio de la pandemia era obvio que los sectores de mayores recursos, los más ricos de la Argentina, hicieran una contribución al esfuerzo que toda la sociedad está haciendo para salir de la pandemia. También fuimos capaces en el Congreso de aprobar otra ley significativa, que fue la de zonas frías, que permitió también un hecho inédito, que alrededor de 3 millones de hogares argentinos, entre ellos 90 localidades de la provincia de Buenos Aires, pagaran entre un 30 y un 50% menos, subrayo la palabra menos porque venimos de una etapa donde hubo tarifazos del 3.000 o 4.000% en las tarifas de gas. Y así podría enumerar un montón de leyes que aprobamos en el Congreso con la oposición de Juntos por el Cambio, en todas estas leyes. Sí. ¿Cuáles son los temas que vienen por delante, digamos, para debatir en el Congreso? Bueno, uno de ellos es precisamente cambiar el régimen tributario de la Argentina. No es posible que en la Argentina los que consumen hagan más aportes impositivos que los que tienen excedentes de bienes personales o riquezas. Es evidente que hay que darle al sistema tributario una orientación diferente. O sea, y además también es otra. Una de al contrario, perdón. Una de las principales demandas de, sobre todo, la clase trabajadora es el IVA, ¿no? Es un impuesto que está gravado para todos igual cuando los ingresos son absolutamente disímiles y, en definitiva, para aquellos a los que les cuesta llegar a completar la canasta básica de alimentos, tener que encima sacrificar parte de su gasto en un impuesto tan poco equitativo como es el IVA, me parece que es una de las grandes demandas, ¿no? O sea, dar una reforma también en ese sentido. Bueno, en ese sentido lo planteaba recién. Efectivamente, los impuestos al consumo, entre ellos el IVA, que es el más significativo, son de mayor gravitación en los bolsillos de la sociedad que aquellos que tienen que ver con las manifestaciones de grandes riquezas, como pueden ser ganancias extraordinarias o bienes personales extraordinarios. Entonces, ese es un tema a debatir. Otro tema a debatir en la Argentina es abordar la reforma del sistema financiero. Tenemos todavía, a pesar de haber superado ya 40 años de democracia, tenemos la ley de Martínez de Oz que regula el sistema financiero y que evidentemente tiene que ser modificada. También tenemos y en ese sentido, lo interrumpo, discúlpeme, pero para que me vayan quedando claros algunos conceptos. ¿También ustedes contemplan en algún momento una reforma monetaria?
¿O no? No, reforma monetaria no, de ninguna manera. En cuanto, no, al contrario, nosotros lo que apuntamos es a fortalecer el peso. Claro, pero ¿cómo podrían hacer para que el argentino finalmente ahorre en pesos, confíe en pesos en una economía que está absolutamente dolarizada, a donde, por ejemplo, la adquisición de una propiedad es algo que es un disparate, a donde usted mencionaba recién, ya que hablaba de las zonas frías, el precio de los servicios públicos es un disparate? O sea, hoy por hoy, me atrevo a decir que la gran mayoría de los argentinos se encuentran en una situación donde tiene que elegir entre pagar los servicios públicos, pagar el alquiler o llenar la heladera. Ya son muy pocos los hogares los que pueden cubrir con todo esto. No, a ver, eso era válido en la época del macrismo. Hoy las tarifas no están dolarizadas en Argentina. Es más, a lo largo de todo el año 2020 estuvieron congeladas las tarifas de electricidad, agua y gas. Y en el año 2021, es decir, del año que va corriendo, aumentaron solo un 9%. Sí. O sea que a lo largo de 2 años, o 1 año y medio largo, las tarifas han aumentado en un solo dígito, un 9%. Eso es precisamente lo que facilitó y lo que se está viendo, que es la reacción de las pequeñas y medianas empresas industriales que, a raíz de que precisamente pagan tarifas absolutamente razonables que son insumos, porque esas tarifas de gas, electricidad y agua no solamente impactan en los hogares, también tienen mucho que ver con la producción industrial, porque son insumos para la industria. Y bueno, están pagando una tarifa que hace 1 año y medio aumentó solamente un 9% en valor peso. Además, esas industrias, como la industria de la línea blanca, heladeras, lavarropas, etcétera, calzados, textiles, tienen una fuerte reacción. Hay un montón de empresas que se han reabierto, que incluso habían cerrado, no en la pandemia, sino en la pandemia macrista, que lo han hecho no solamente por esto, sino porque además se redujo mucho la tasa de interés y la tasa que se pagaba por cheques al descubierto, que en la época de Macri era del 80% y ahora es del 30%, hay que seguir bajándola. Y además se cerraron las importaciones de bienes terminados que competían deslealmente con los productos argentinos. Es decir, estamos en una etapa donde ya empezó a notarse ese crecimiento de la economía, ni hablar de la construcción. La construcción está mucho mejor que antes de la pandemia y mucho mejor que en la época de Macri. ¿Por qué? Porque hay una fuerte inversión de obra pública del Estado, hay más de 1.000 obras grandes, medianas y pequeñas en marcha, y además porque hay un fuerte impacto de crecimiento en la construcción del sector privado, favorecido por el desdoblamiento de tipo de cambio. Aquellos que tenían dólares los cambian al valor del dólar blue, pero compran los materiales al valor del dólar oficial y eso favorece o alienta la construcción. Hay sectores que todavía no están reaccionando o están haciéndolo tímidamente, hay otros que han empezado a reaccionar como el sector gastronómico y el turismo, pero no tengan ninguna duda de que la Argentina se acerca hacia fin de año a un gran crecimiento de la economía. Sí, Lo único que puede interrumpirlo es que venga una segunda ola, pero segunda ola del macrismo, no del coronavirus. Y Moró, ¿cómo se puede generar desde el punto de vista legislativo mayor impulso de puestos de trabajo? Porque hay todo un sector, sobre todo el sector joven, muy frustrado, muy desahuciado, algunos incluso dudando sobre si quedarse o no quedarse, muchos que han tenido que dejar el colegio secundario y no pueden con esta perspectiva ponerse a estudiar, mucho menos pensar en una salida laboral. ¿Cómo van a hacer ustedes para traer a todos esos pibes de vuelta al mercado laboral, incentivarlos? Tengo entendido que hay planes que ya están en ejecución por parte del Gobierno Nacional, que tienen que ver con esto, pero seguramente hay otras propuestas desde el punto de vista institucional para generar mayor puestos de trabajo, que es una de las principales preocupaciones también. A ver, normalmente los puestos de trabajo no se crean por ley. Hay leyes que sí favorecen la generación de empleo, claro, sin lugar a dudas. Claro. Pero lo que más favorece la generación de empleo son las políticas que los gobiernos en cada caso o en cada coyuntura aplican o llevan adelante. En este sentido, bueno, yo le acabo de mencionar que hay sectores importantes de la economía que generan mucha mano de obra que están
en plena expansión, es decir, han empezado la etapa de la expansión, que todavía requiere un largo camino. Y en cuanto a los sectores más juveniles, hay algunos programas que están en marcha que son muy importantes. Sí. Por ejemplo, bueno, desde ya, todo el refuerzo que han tenido precisamente con parte de lo que se cobró del aporte de las grandes fortunas, el Plan Progresar, que significa darle un aliento económico muy importante a los chicos para que finalicen sus estudios. Claro. Han aumentado muchísimo las becas del Plan Progresar con esta plata que pusieron las grandes fortunas, algunos, digamos, fastidiados, pero bueno, tuvieron que ponerla. Y además hay programas de empleo o de futuro empleo muy importantes. Por ejemplo, hay un programa extraordinario que se llama Argentina Programa. Argentina Programa. Que es un programa dirigido a decenas de miles de chicos, alrededor de 60.000 en esta etapa, para formarlos como programadores. ¿Por qué es importante? No solamente porque se lleva adelante una tarea de formación, sino porque además de la tarea de formación, se les está subsidiando con un aporte no reintegrable, o sea, no es un crédito, del Banco Nación de 100.000 pesos, para que puedan comprar su propio ordenador o su propia computadora mientras están desarrollando el plan de estudios, que es un plan de estudios de 8 meses. Y eso le facilita la posibilidad de entrar en un mercado de trabajo en el que están faltando mano de obra. Claro. Hay una gran demanda que no está satisfecha y además pueden ingresar al mercado de trabajo con un muy buen salario, porque se están pagando salarios muy importantes en esta industria como del conocimiento, digamos, de economía del como conocimiento. Es el caso. Claro, exactamente. Entonces me parece que eso es lo importante, seguir impulsando programas de esa naturaleza, claro. Además de todo lo otro que se está llevando adelante en materia de desarrollo científico, tecnológico. El presupuesto que se aprobó también para la ciencia y la tecnología, que también es otra de las leyes que se logró aprobar en el Congreso de la Nación. Obviamente, como usted bien decía, no hay una ley que genere un puesto de trabajo, pero sí hay un contexto de políticas combinadas entre políticas ejecutadas y además facilitaciones que se pueden dar a las empresas y también a los formadores, ¿no?, de profesionales para que se impulse en algún sentido el despegue finalmente de la Argentina. Le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros, diputado y precandidato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.